1976. El líder chino Mao Zedong acababa de morir. Venerado como el presidente, ocupó el poder durante casi 3 décadas llenas de problemas. ¡La revolución está fusilada! Dejaba atrás una China que hoy sería irreconocible. Toda propiedad privada era confiscada por el Estado. Su muerte desató enormes conmociones políticas. Pero los cambios que le precedieron impulsaron a China a convertirse en la superpotencia que es hoy. Con acceso a archivos nunca antes vistos de la revolución cultural, este documental revela cómo la muerte de Mao abrió el camino al surgimiento de la China moderna. El siglo asiático. La muerte de Mao. 25 de diciembre de 2016. Es el día de Navidad en China. Mientras los cristianos se regocijan en el nacimiento de Jesucristo, los chinos celebran el cumpleaños del presidente Mao Zedong. Para mí, Mao es Dios. Hoy es el cumpleaños del presidente Mao. Los chinos han adquirido la mala costumbre de celebrar la Navidad. Deberíamos estar celebrando a nuestros antepasados en su lugar. ¿Quién construyó la China moderna? Fue el presidente Mao. Decenas de miles de personas vienen de todas partes de China para presentar sus respetos en el lugar de nacimiento de Mao, en el condado de Shaoshan, en la provincia de Hunan. El sol está saliendo. China ha dado a luz a Mao Zedong. Él tiene un plan a traer a los chinos buena fortuna. Él es el gran salvador del pueblo. Nadie ha ordenado a estas personas de asistir. Las celebraciones son completamente espontáneas. ¡Viva el presidente Mao! ¡Viva el presidente Mao! Él es el salvador de nuestro pueblo. ¡Larga vida a China, al pueblo y al presidente Mao! Más de 40 años después de su muerte, Mao Zedong sigue siendo una presencia icónica que persigue a China. Es un marcado contraste con el destino póstumo del dictador soviético Joseph Stalin, arrojado al basurero de la historia. ¿Cómo se convirtió este hombre, nacido de un rico agricultor en la China rural, en una de las figuras más influyentes e icónicas de la historia del siglo XX? Su historia comienza en un periodo de caos y agitación. En 1937, los japoneses marchaban hacia Pekín. En Shanghái lanzaban brutales ataques aéreos. En la guerra, la gente vivió vidas errantes y terribles. Por decirlo así, era mejor ser un perro en tiempos de paz que un humano en tiempos de guerra. Durante los años más difíciles de la guerra con Japón, Mao demostró sus habilidades como líder de guerra. En 1945, Mao asumió el control total de los comunistas. En el mismo año, los japoneses se rindieron, pero la guerra continuó mientras los comunistas y el Partido Nacionalista Kuomintang luchaban entre sí. Estas son las noticias británicas de Gomán, presentando el mundo al mundo.
Para las otras grandes potencias, la guerra había terminado, pero para China, la amarga lucha interna continuó, con los ejércitos comunistas avanzando hacia el sur. De hecho, el nombre del líder comunista Mao Zedong se convertiría en uno de destino para China. Millones de personas se hacen una sola pregunta: ¿qué depara el futuro a esta nación? Millones de campesinos se unieron al ejército de Mao. Los comunistas prometían tierras una vez que obtuvieran la victoria. Esto les dio a los comunistas un suministro casi ilimitado de mano de obra para enfrentarse al Kuomintang. El Ejército Popular de Liberación está luchando por el pueblo, por la justicia y por la verdad. Ahora la gente los apoya. El poder político surge del cañón de un arma, Mao Zedong. En 1949, los ejércitos comunistas vencieron finalmente a los nacionalistas y declararon la victoria. Declaro la formación del gobierno central de la República de China. Escuchen, la declaro. 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tiananmen, en Pekín, una enorme multitud celebraba ese momento de victoria del Partido Comunista. La lucha había terminado al fin. China había estado en guerra con Japón durante 8 años, y luego hubo una guerra civil de 3 años, así que hubo una gran sensación de alivio. El pueblo chino había sido intimidado por extranjeros durante tanto tiempo. Habíamos perdido nuestra dignidad por completo. Entonces, cuando Mao Zedong llegó y declaró que el pueblo chino se estaba levantando una vez más, millones de personas llegaron a creer que el presidente Mao Zedong traería paz y prosperidad a toda la nación en China. Así comenzó la vida bajo el comunismo. En busca de un paraíso utópico marxista, todo estaba colectivizado. Y todo era organizado por las comunas populares. Los terratenientes fueron derrotados y sus tierras se dividieron y luego se las repartieron entre el pueblo. Entonces dejó de existir la propiedad privada, todo fue colectivizado. Los agricultores tenían el deber de trabajar juntos en equipo. Toda propiedad privada era confiscada por el Estado. Mientras las masas experimentaban con las comunas populares, los terratenientes enfrentaron un destino aterrador. Fueron denunciados como enemigos de clase. Así que 2 millones de terratenientes fueron asesinados en ese entonces. A medida que estos enemigos de clase eran liquidados, Estados Unidos, símbolo del capitalismo, fue demonizado. Estados Unidos tomó medidas activas para derrocar al gobierno. Para China, Estados Unidos era el enemigo número 1. Mao proclamó que China debía conocer a los enemigos de la nación, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y así comienza la era que Mao llama el Gran Salto Adelante. He sido testigo de la tremenda energía de las masas. Sobre esta base es posible llevar a cabo cualquier tarea. Mao Zedong. Para aumentar el rendimiento agrícola, Mao lanzó la campaña 4 plagas para erradicar mosquitos, moscas, ratas y sobre todo gorriones. Se culpaba a las aves por engullir grano y robar a la gente los frutos de su trabajo. Las masas de China se movilizaron y los ciudadanos golpeaban cacerolas o tocaban tambores para ahuyentar a los pájaros. Vastas bandadas volaban hasta caer exhaustas del cielo. Mao quería que incluso la naturaleza se doblegara ante él. Cuando los gorriones fueron exterminados, aumentaron las plagas, todo tipo de plagas. Si no respetamos la ciencia y el orden de la naturaleza, entonces todos seremos castigados. Sin pájaros que los controlaran, las poblaciones de insectos aumentaron rápidamente. Las langostas pululaban por el país, comiéndose todo a su paso. Se desarrolló un gran desastre ecológico
y la hambruna se apoderó de la China rural. La catastrófica campaña de 4 plagas fue solo una parte del gran salto adelante. Para aumentar la producción industrial, el presidente Mao concluyó que China debía producir más acero. En ese momento, el país ya generaba 5 millones de toneladas de acero al año. El objetivo de Mao era de 100 millones. Se necesitaban medidas radicales. De las ciudades al campo, de las escuelas a los ejércitos, incluso el gobierno central está forjando acero. En todas partes arden los hornos. Millones de hornos se construyen en todo el país. Retrocedemos en la agricultura, pero avanzamos en la industria. La campaña de las 4 plagas, el gran salto adelante y una serie de inundaciones y sequías desembocaron en una catástrofe. Las estimaciones del gobierno afirman que 15 millones murieron de hambre, pero la auténtica magnitud de lo ocurrido está empezando a salir a la luz. Irónicamente, gracias a los meticulosos registros del Partido Comunista. Alrededor del año 2003 o 2004, noté que un gran número de archivos de la era comunista estaban siendo desclasificados. Y ellos, en realidad, eso me permitió armar lo que yo denominaría como un autorretrato del Partido Comunista de China. Y pude usar ese material que encontraron, las conclusiones a las que llegaron. Dentro de los archivos, Dikötter encontró relatos impactantes de lo que se conoció como la Gran Hambruna. Dikötter ha concluido que el gran salto adelante causó al menos 45 millones de muertes. Una imagen extraordinaria proviene de un informe de un cuadro local en un condado de la provincia de Sichuan, donde se descubrió que en ese condado se habían desenterrado y comido alrededor de 250,000 de kilos de lodo. Así que quiere averiguar qué pasó. Bajan al pueblo, ven un pozo con aldeanos desnudos sudando bajo el resplandor del sol, cuerpos arrugados, haciendo fila para bajar al pozo y agarrar un puñado de barro de color como de porcelana blanca, conocido como tierra Guanyin. Es una visión real del infierno. Quiero que sepas qué sucede cuando la gente ingiere barro. Por supuesto, llena el estómago, pero una vez que se elimina la humedad, actúa como concreto. El sistema digestivo sufre un bloqueo. La gente estaba muriendo de dolor, un dolor insoportable. Es horrible. Tsai Chong-kuo nació en 1955 en Wuhan, China, y recuerda vívidamente la época del gran salto adelante. Nací en 1955. En ese momento tenía unos 6 o 7 años y tengo recuerdos vívidos de esos tiempos. La gente siempre robaba comida en las calles. Recuerdo bien que había un hombre comiendo pan. Otro hombre se lo arrebató. Algunos lo golpearon por el robo, pero él los ignoró y se engulló el pan finalmente. Para 1962, la posición de Mao como presidente, el líder supremo de la China comunista, estaba amenazada por sus rivales en el partido. Temiendo ser depuesto, Mao desató la Revolución Cultural. China a fines de la década de 1950. El gran salto adelante de Mao fue un fracaso rotundo. Pero con su poder amenazado, el presidente ideó un plan para restaurar su prestigio. Desatar la revolución cultural. Es una estrategia audaz. Acabar con su propio equipo del Partido Comunista de principio a fin. ¿Su justificación? El partido estaba corrompido por el capitalismo. Bombardeen la sede central, 1966. Comienza la agitación. Oleadas de guardias rojos gritando "rebelde con causa" salieron de las escuelas hacia las calles. Su objetivo es destruir todo lo que no sea moderno. Los sitios históricos, la literatura y las antigüedades deben destruirse cuanto antes.
El feudalismo y el capitalismo deben ser eliminados. Quienes se nieguen a creer en el comunismo serán denunciados. En la escuela de arte, varios miembros del personal educativo fueron denunciados ante el Estado. Las estatuas que ven a continuación ahora usan consignas comunistas. Los antecedentes detrás de la revolución cultural son muy complejos, pero una razón directa es porque el prestigio de Mao se vio gravemente afectado después de la Gran Hambruna. En una reunión del Partido Comunista de 7.000 delegados, Mao fue juzgado por todos y cada uno de ellos y no fue bien recibido. Dejemos que todos se ataquen entre sí. Así no habrá nadie que pueda arrebatarme la autoridad a mí, el presidente Mao. En 1966, Mao movilizó a millones de jóvenes chinos para acabar con todo lo que se considerara burgués y extranjero. Escuadrones de fanáticos, guardias rojos quemaban templos, saqueaban hogares y denunciaron a millones. Este antiguo metraje muestra a los guardias rojos asaltando casas de personas sospechosas de albergar pensamientos capitalistas. Incluso tocar el piano o leer literatura occidental era visto como una razón para destruir vidas. Solo en Shanghái, los guardias rojos irrumpieron en 1 millón de hogares. Durante la denuncia, algunos de los estudiantes estuvieron muy activos. Los chicos golpeaban, furiosos, a sus maestros, denunciados a los terratenientes. Algunos de ellos incluso denunciaron a su familia, a sus propios padres. Golpearon a sus propias madres, a sus propios padres. Denunciaron a sus tíos y abuelos. Frank Ching vivía en Hong Kong en ese momento y visitaba a su familia en China. Visité China en el año 73 y luego en el 74. Mi sobrino tenía como 6 años en ese entonces y él dobló un periódico haciendo un avión de papel. Ya sabes, los niños hacen cosas así y por eso fue arrestado. Porque, por supuesto, la foto de Mao estaba en el periódico. Es solo un ejemplo de lo irracionales que eran las cosas. ¿Cómo pensar que un niño de 6 años cometía un crimen contrarrevolucionario al hacer un avión de papel? Los guardias rojos atacaron con frecuencia religiones como el cristianismo, que Mao denunció como anticomunista. El pensamiento marxista dice que Dios es una superstición. Los comunistas ven la religión como opio, que envenena y engaña a la gente. Unidades de la Guardia Roja arrasaron templos, mezquitas e iglesias hasta los cimientos. Se quemaron muchos libros. Los libros del pasado de China se consideraban feudales. Los de Occidente eran imperialistas. ¿Qué piensas que pasó con la religión sabiendo esto? El comunismo no es amor. El comunismo es un martillo que usamos para aplastar al enemigo, Mao Zedong. Los guardias rojos denunciaron públicamente a millones de personas y los rivales de Mao también fueron humillados. La lista de sus contrincantes principales la encabezaban el presidente Liu Shaoxi y Deng Xiaoping, quien estaba a cargo de la administración del partido. Se les etiquetó como los principales seguidores de la vía capitalista. Liu Shaoxi y Deng Xiaoping se oponen al camino de la revolución. Conspiran contra el partido. Deng Xiaoping fue reeducado y pasó 3 años trabajando en una fábrica de tractores. Al menos sobrevivió, pero miles de personas no fueron tan afortunadas. Los guardias rojos sacaban a funcionarios de alto rango para avergonzarlos en público.
Los guardias colgaban enormes pancartas con sus nombres y presuntos delitos alrededor del cuello. Arrodillados en un escenario frente a multitudes frenéticas, eran apaleados. El sol está saliendo, China ha dado a luz a Mao Zedong. Él tiene un plan para traer a los chinos buena fortuna. Él es el gran salvador del pueblo. A medida que la revolución cultural traía el caos a China, el culto a la personalidad de Mao se profundizaba. Mientras sus guardias rojos destruyeran todo signo de fe religiosa, él se convertiría en un dios. Así que Mao Zedong se convirtió en un dios para China. La revolución cultural de Mao dio forma al panorama político chino hasta nuestros días. Una de las grandes tragedias de la revolución cultural es, por supuesto, que todos los miembros del partido hasta el día de hoy ven la revolución cultural como algo que debe evitarse a toda costa. De hecho, equiparan la democracia con este movimiento anterior. Hasta el día de hoy, incluido Xi Jinping, los miembros principales están decididos a nunca permitir ninguna crítica al Partido Comunista en China. Luego, en 1973, Mao pareció cambiar de rumbo. Reinstaló a Deng Xiaoping, el presunto capitalista mayor número 2, purgado en la Revolución Cultural. Y con ello sucedió algo aún más sorprendente. Tras años de campañas públicas contra Estados Unidos, Mao estableció relaciones diplomáticas con su antiguo enemigo. China se transformaba. Líderes extranjeros eran invitados a Pekín, incluidos representantes de Singapur. Este cambio de opinión se debió a que las relaciones exteriores de China eran muy complicadas en ese entonces. China había ofendido a las superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Otro aspecto es que la revolución cultural resultó en una terrible crisis financiera. Entonces Mao, necesitaba buscar una salida y rápida. El presidente también reinstaló a Deng Xiaoping porque esperaba que Deng pudiera dirigir de alguna forma la economía de China hacia su recuperación. El presidente Mao tenía 82 años cuando conoció a Lee Kuan Yew en mayo de 1976. Desconocido para la mayoría de los chinos y ciertamente para el mundo, Mao estaba enfermo. En la madrugada del 9 de septiembre, el presidente murió en Pekín. Por supuesto que recuerdo el día en que murió Mao. Mientras caminábamos por la calle, los medios decían que había muerto. No sentí tristeza en ese momento. Después sí, pero no cuando lo supe. La gente lo vio en los periódicos, pero nadie lloraba. No sabes lo que es genuino. He escuchado algunos comentarios como: estaba muy desconcertado porque mi padre invitó a amigos y abrió una botella de vino para celebrar, y al día siguiente lloraba en público. La mayoría de la gente estaba muy molesta. Estaba en el campo y la gente lloraba hasta desmayarse. Después del dolor, real o fingido, vino la confusión. Los rivales de Mao competían por el poder, y China comenzó un largo viaje de cambios. Unos minutos después de la medianoche del 9 de septiembre de 1976, el presidente estaba muerto. Presidente Mao, los trabajadores que estamos con usted juramos solemnemente continuar
con la revolución en contra del capitalismo hasta nuestros últimos días. Mientras millones lloraban en público, muchos reflexionaban sobre las décadas de dificultades y muerte que Mao había infligido a China. La hambruna masiva que vino a raíz del gran salto adelante y la matanza y humillación de la revolución cultural. Con Mao muerto, la culpa de los excesos recayó en alguien más. La llamada la Banda de los Cuatro, liderada por la viuda de Mao, Chiang Ching. Ella se suicidó. En 1981 el partido declaró que la revolución cultural fue responsable del retroceso más severo y de las pérdidas más grandes sufridas por el partido, el país y el pueblo desde la fundación de la República Popular. A los pocos años posteriores a la muerte de Mao, su abrumadora presencia decayó y el poder pasó a manos de Deng Xiaoping. Deng pronto predicaría una nueva doctrina. Deng Xiaoping dice, no importa si un gato es blanco o negro, mientras avance en el pensamiento maomista predominante en ese entonces, impulsó la política reformativa china y su apertura mundial tuvo un gran efecto en la liberación del pensamiento popular. Lo que significa el refrán es que el éxito debe medirse por cómo mejora la vida de la gente y no por si la sociedad se rige por la doctrina comunista de Marx. Deja de preocuparte por lo que dijo Mao, o Lenin, o Marx. Mientras funcione, funcionará. Significa eso. Las comunas que habían dominado la sociedad china bajo Mao comenzaron a desaparecer. Y Deng despertó en la gente el deseo de crear empresas privadas. Guo Peiji, de 90 años, que una vez cocinó para Mao Zedong, se convirtió en el primer propietario de un restaurante en China. Después de la muerte del presidente Mao, Deng Xiaoping hizo reformas en donde primaba la riqueza. En China comenzó la liberación económica. ¿Y quién fue el primero? Yo. Y ser el primero le generó todo tipo de dificultades. El señor Guo abrió su restaurante El Invitado Feliz en Pekín en 1980 con un préstamo de 500 yuanes, causando un gran revuelo. El funcionario que le dio el permiso al señor Guo fue investigado por irregularidades. La revolución cultural se trataba de acabar con el capitalismo, y abrir un negocio es abrazar el capitalismo. Cuando iba a trabajar, la gente hablaba de mí. Me criticaron y dijeron, mira, el capitalismo está reviviendo. Ese sujeto tiene un negocio. Lo escuché y me alejé rápidamente. Los ignoré. Se difundían acusaciones y rumores sobre mí. Pero el señor Guo tuvo patrocinadores muy poderosos, la gente común que hacía fila para comer sus productos, y cuadros referentes a la esperanza en el nuevo mensaje de Deng Xiaoping. El callejón fuera de nuestro restaurante estaba lleno de gente. Venían a ver el primer restaurante del país y teníamos muchos clientes. Un informe de los medios de comunicación de 1980 en el periódico británico The Daily Telegraph reconoció que El Invitado Feliz era un signo de cambio drástico. El artículo decía, durante casi 20 años, las autoridades chinas denunciaron este tipo de negocios como un remanente del capitalismo que debería ser suprimido a la fuerza. La apertura del restaurante El Invitado Feliz es un símbolo evidente del giro económico que los líderes de China han dado en los últimos años. Es mejor ser pobres bajo el socialismo que ricos bajo el capitalismo. Lema de la revolución cultural. La pobreza no es socialismo, enriquecerse es glorioso. Deng Xiaoping. A medida que Deng abría las puertas a la empresa privada, señalaba otro cambio trascendental. China también se presentaría al mundo. Deng se embarcó en una ronda de diplomacia con líderes mundiales y fomentó la inversión extranjera. Los rápidos desarrollos que se produjeron después de la muerte de Mao se convirtieron en una de las revoluciones más notables del siglo XX.
Una dictadura comunista transformada en un gigante de la libre empresa. Pero el nuevo mundo de Dinh pronto generó sus propios descontentos. Ahora, con la riqueza, vinieron la corrupción y la inflación. Y mucha gente sintió que estos eran problemas nuevos que debían abordarse de frente. En 1988 el precio subió muy rápido, lo que provocó pánico. La gente sentía que 100 yuanes valían poco al final de la semana. Después de un mes, eran solo un papel. Se formaban filas en el centro comercial. La gente se apresuraba a comprar electrodomésticos, televisores y neveras. La gente se formaba frente al banco y ellos retiraban todo el dinero que tenían. Lo que provocó una crisis financiera. Era la primera vez desde 1949. Todos teníamos la sensación de que la economía colapsaría al final. El capitalismo había sido desatado y los líderes de China luchaban por controlar sus consecuencias. Los académicos argumentan que un sistema democrático hubiese respondido mejor a estos problemas económicos. Existía la sensación de que no solo se necesitaba una reforma económica, sino también política. En ese momento, el precio seguía subiendo y debido a eso, la gente estaba preocupada por su sustento, molesta con la manera en que los burócratas estaban manejando los precios. Por eso, necesitábamos democracia, una reforma democrática para brindarnos un mejor sistema de control. Algunos profesores universitarios y periódicos hicieron campaña por el cambio político. Y el 15 de abril de 1989, los estudiantes comenzaron a marchar por las calles. La protesta cobró impulso rápidamente. Para mayo de 1989, más de 1 millón de personas se reunieron en la plaza de Tiananmen. En los alrededores, en la calle en donde vivíamos, muchas abuelas y abuelos solo gritaban: "Es hora de bajar, bloqueemos los vehículos militares, los tanques, y a proteger a nuestros niños". Vaya, todo el mundo conoce el evento del 4 de junio, pero el que realmente es conmovedor e increíble es el del 20 de mayo, el segundo día que llegué a Pekín, porque vi varios ancianos bloqueando los vehículos militares. Ellos llevaron sus propios colchones y durmieron debajo de los camiones, debajo de los tanques durante varios días, e incluso negociaron con los soldados. Los manifestantes expresaron sus demandas construyendo una diosa de la democracia a partir de espuma de poliestireno y papel maché. Mientras la multitud se reunía, Dinh y los líderes del partido observaban ansiosos. Luego, el 4 de junio, su paciencia terminó. Dinh ordenó que sacaran los tanques. Cuando Deng Xiaoping vio lo que estaba sucediendo en la plaza de Tiananmen en 1989, pudo intuir cuál fue su reacción. Esto es solo para detener otra revolución cultural. Es otro intento de la gente común de criticar y socavar el Partido Comunista de China. Y estaba decidido a no permitir que sucediera. Y ya sabemos lo que ocurrió. Usó los tanques de guerra para enviar una señal poderosa, una que persiste al día de hoy. Debes saberlo. Nunca cuestiones el monopolio del poder del Partido Comunista de China. Veías a esos chicos de 18, 19, 20 años siendo cadáveres. Momentos antes ellos eran tus amigos. Ahora estaban muertos.
4 de junio de 1989. Mientras los tanques entraban en la plaza de Tiananmen, destruyendo las protestas, el mundo se estremecía. Pensaron que era terrible, no podían relacionarse con China. Muchas naciones occidentales impusieron sanciones económicas a China. Estados Unidos les prohibió la venta de armas. Esa prohibición sigue vigente en la actualidad. Pero dentro de China, Ding y los líderes del partido aplicaban nuevos métodos de control estrictos. No permitirían otra revuelta. Mao Zedong dijo, una sola chispa puede incendiar la pradera. Entonces querían destruir esa única chispa. Por eso lo que han hecho después de la plaza Tiananmen, desde Jiang Zemin hasta Hu Jintao y Xi Jinping, es aplastar toda disidencia sin reforma política, sin libertad de expresión, sin libertad de prensa. Todo tiene que estar bajo control. Si 1.000 millones de nosotros nos embarcamos en elecciones multipartidistas, seguramente nos enfrentamos a una guerra civil a gran escala. Algunos analistas chinos creen que Ding hizo lo correcto. China tiene una larga historia de caos. Estoy de acuerdo en que China necesita estabilidad. China es un país especialmente grande, con una población inmensa y una gran cantidad de etnias. Si no se maneja bien, podríamos enfrentarnos a divisiones y guerras civiles. ¿Cómo podemos mantener a China estable y unida al mismo tiempo? Esa es la tarea que yo considero primordial. La represión afectó a la economía de China. Durante 2 años después del incidente de Tiananmen, el país experimentó un estancamiento económico. Los conservadores argumentan que los planes para crear zonas económicas especiales y una bolsa de valores debían descartarse. China se cierra al mundo otra vez. Un mundo donde reina la imaginación. Es un vehículo, es un rompecabezas, es una figura de acción. Las personas valoran sus juguetes por bastantes razones. Forjaron nuestra vida e identidad, rompiendo los límites de la edad. Para algunos es una inversión financiera, para otros es porque les trae recuerdos de una época de su juventud. Gigantes de los juguetes. Por History 2. Imaginar el futuro y tener la visión. El momento para innovar. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Diferente? Pero vamos a darles algo tan bueno que no podrán negarse. Convertir dificultades en oportunidades. La gente que realmente tiene éxito en la vida es la que no se rinde. Es una misión que solo logran los gigantes. Conoce sus historias. Por History 2. Pero fuera de China, era un momento de gran conmoción. Y una sucesión de grandes eventos a nivel global impulsarían a China en otra dirección. Agosto de 1991, la Unión Soviética Comunista, el segundo país más poderoso del mundo, comenzaba a desmoronarse. Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles de Moscú para exigir democracia, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que conducirían a la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991. La Guerra Fría había terminado, pero los líderes chinos no sabían qué hacer. Creo que la Unión Soviética fue un golpe muy duro para el Partido Comunista en China. En realidad les preocupaba que un día China colapsara, como la Unión Soviética, así que tenían que hacer todo lo posible para evitarlo. Una medida fue reprimir a los disidentes políticos tan pronto como fuera posible. Otra cosa a tener en cuenta fue cómo alimentar a la población. La caída de la Unión Soviética y sus estados satélites en Europa del Este desataron un periodo de rápida democratización y las reformas adquirían una nueva urgencia en China. Con una velocidad asombrosa, China se convirtió en el único bloque comunista significativo del mundo. En el partido,
Los conservadores pedían el fin de la reforma y el regreso al maoísmo. Entonces, en 1991, Deng Xiaoping lanzó una iniciativa notable: hacer su histórica Inspección del Sur para rescatar su programa de reforma económica de la creciente reacción conservadora. El líder enfermo, de 86 años, se embarcó en un viaje épico de 3.000 millas a través de Guangzhou, Shenyang, Zhuhai y Shanghái, las 4 ciudades principales que habían estado a la vanguardia de la reforma promercado en la década anterior. La gira por el sur del presidente Deng Xiaoping es un momento monumental, de los más grandiosos en la historia de China, porque una vez más cambió el curso del desarrollo económico del país. Después de Tiananmen, China estaba retrocediendo hacia el maoísmo, hacia la revolución y hacia una economía meramente planificada. Deng Xiaoping, a través de la gira por el sur, dirigió toda la economía de China hacia el flujo del comercio mundial y también dirigió toda la economía hacia la civilización global. Las reformas de mercado y la globalización de China comenzaron con la gira por el sur. Antes, las reformas de mercado debían mejorar. Peng, maestro de escuela, abrió un negocio en Shenzhen durante la gira de Deng. Cuando era pequeño, siempre nos faltaba ropa y también comida. El país era muy pobre. Pero yo quería hacer algo distinto. Y un día tuve una idea y pensé para mí mismo, debería arriesgarme a ir a Shenzhen. Así que casi de inmediato dejé de enseñar. En ese momento no sabía nada acerca de cómo hacer negocios. Fue algo nuevo y aterrador para mí en ese entonces. El tiempo lo era todo. La gran inspección de Deng galvanizó la economía en toda China y el negocio de Peng despegó. La gira sureña del camarada Deng Xiaoping a Shenzhen confirmó el camino que estaba tomando la zona económica especial de Shenzhen. Dijo que hacían un muy buen trabajo y necesitaban mejorar la reforma lo más rápido posible. Entonces, el gobierno local de Shenzhen aceleró los procesos. Ese fue un impulso para todas las empresas nacionales. La decisión de Deng Xiaoping impulsaría a Shenzhen a convertirse en una de las ciudades más ricas de China. Aprovechando la ola de crecimiento, el negocio de Peng es un ejemplo del milagro económico de China. Junto con su hijo, los dos hicieron crecer la empresa de un negocio de renovación de viviendas a uno de fabricación de componentes. Hoy en día cuentan con Sony, Apple, Toshiba y otras empresas globales entre sus clientes. El país es lo más importante. Si no tuviéramos paz, entonces no podríamos disfrutar de esta maravillosa felicidad del día de hoy. En varias ocasiones mis amigos me preguntan, ¿cómo creció tu compañía hasta convertirse en una empresa tan grande y exitosa? Y siempre les contesto seriamente que agradezco al Partido Comunista y también al gobierno. Ellos piensan que solamente estoy bromeando, pero esto en realidad es un hecho. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque el gobierno ha establecido la política industrial y nosotros lo único que hacemos es seguirla a la perfección. Muchos expertos están de acuerdo. No hay partido de oposición. En otros países el gobierno decide algo y la oposición puede lanzar ciertos obstáculos para detenerlo o al menos pueden ralentizarlo. En China no sucede. El Partido Comunista quiere que algo suceda y sucede. Así de simple. Si quieren construir una carretera y hay una casa en el camino, solo la derriban. Oculta tus capacidades y espera tu momento. Deng Xiaoping. Oculta tus capacidades y espera tu momento. Significa que China no debía mostrar sus capacidades para ser una superpotencia global. Algunos sintieron que éramos demasiado débiles en las relaciones con el extranjero en ese momento. Pero, ¿qué opción teníamos? Éramos débiles. Tuvimos que ocultar nuestras capacidades y esperar nuestro momento. China no es y nunca será una superpotencia. Si alguna vez nos convertimos en una superpotencia y nos volvemos una nación fanfarrona e intimidante,
Si en algún momento invadimos otras naciones y explotamos a la gente de todo el mundo, entonces la población mundial deberá hacer frente a nuestra nación y, junto con los ciudadanos chinos, derrotar a este tipo de China. Debemos hacer esfuerzos persistentes y esforzarnos por lograr el sueño chino de la gran revitalización de la nación china. El presidente chino. Bajo el presidente Xi, China ahora está modernizando sus fuerzas armadas y afirmando sus reclamos territoriales en el mar oriental y meridional de China. El presidente Xi también está impulsando un plan para revivir la antigua ruta comercial de la Ruta de la Seda a Europa. Es parte de su sueño chino, rejuvenecer el Reino Medio. Es probable que ya no tengamos que ocultar nuestras capacidades y esperar nuestro momento. Ahora necesitamos que China actúe. Pensar que hace menos de 50 años, esto era China, donde fanáticos, los guardias rojos, liquidaban capitalistas y todo lo extranjero era ilegal. 2016, Shaoshan, ciudad natal de Mao. Pero el ascenso de China como superpotencia económica no ha desterrado el espíritu de Mao Zedong. En Shaoshan, la ciudad natal de Mao, millones la visitan cada año para presentar sus respetos al difunto presidente. Aún más importante, el gobierno actual está invirtiendo en el legado de Mao. Se están destinando millones en museos de Mao, programas de televisión de Mao y libros de Mao. Aquí Mao se dirige a la gente en la plaza de Tiananmen. Entre estas iniciativas nacionales para inmortalizar a Mao, la más espectacular y costosa es una producción teatral que utiliza una montaña como telón de fondo. La mayor lección de la historia del presidente Mao es su espíritu, el espíritu del trabajo duro, del sacrificio y por ende del éxito. Esa es la razón por la que decidimos organizar esta obra de teatro al aire libre en esta montaña para promover y recordar el espíritu de Mao. A más de medio siglo después de su muerte, el espíritu de Mao Zedong sigue ejerciendo poder e influencia en la China moderna. A medida que los investigadores e historiadores acumulan evidencia de sus errores, el veredicto aún está pendiente en la nación que convirtió en una superpotencia comunista